Bueno, muy buenas a todos. Espero que me estén escuchando bien. Corroboré un poquito que todo esté en funcionamiento. Había perdido un poco el ritmo de grabar estos audios. Eh, para quienes estén escuchando esto y quienes hayan escuchado el capítulo anterior, primero notarán un poco que estoy con la voz un poco afónica, pero bueno, vamos a intentar hacer lo posible para que la narrativa suene bien y que se logre entender todo lo que quiero decir. Y por otro lado, quiero que sepan que esto ha pasado ya varios meses desde que se grabó el segundo capítulo. Este va a ser el tercer capítulo de Espacio en Blanco. Así que primero quiero darle la bienvenida a un nuevo capítulo de Espacio en Blanco. Un nuevo espacio de reflexión que, bueno, me tomé mi tiempo para esto porque verdaderamente estuve en un proceso de desarrollo aún más profundo del cual había vivido cuando comencé a grabar estos capítulos. Un momento obviamente de desencuentro, pero qué mejor que perderse para volver a encontrarse. Qué mejor que salir de la zona de confort de uno para poder agrandar esa zona de comodidad y para poder completar uno mismo esos espacios donde a veces no sabe bien cómo manejarse, no se siente cómodo. Después de todos estos meses, verdaderamente me siento preparado para volver a un buen ritmo. El objetivo a partir de ahora es que todas las semanas nosotros tengamos un capítulo. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Voy a hacer una reflexión que me viene dando vueltas estas últimas semanas en la cabeza y un tema que en un momento cuando arranqué a crear este contenido para Espacio en Blanco, para mi marca personal, sentí que era de total importancia. ¿Y por qué era de total importancia este tema? Porque todos me consultaban, ok, perfecto, entiendo la importancia del autoconocimiento, entiendo la importancia del desarrollo personal, entiendo la importancia de conocer y entender el por qué hago las cosas. Pero ¿por dónde arranco? ¿Cómo me doy lugar a empezar en este camino? Porque todos queremos cambiar algo al fin y al cabo, y lo he mencionado en otros capítulos, pero ¿por dónde empezar? Ahí es donde se da el quiebre. Y el tema que vamos a tocar hoy, que vamos a hablar sobre los valores humanos, sobre nuestros valores, y les voy a contar un poco cómo yo viví todo este conocimiento de mis valores y las creaciones de mis nuevos valores como persona. Creo que es uno de los puntapiés inicial para poder comenzar con este recorrido de autoconocimiento. Y quiero arrancar con una reflexión y comentándoles cómo yo me adentré en todo este mundo de los valores. Una vez me crucé a una persona en mi vida en algún momento que me plantó una semilla que hoy en día ha crecido mucho. Esa semilla era la capacidad de tener un criterio propio sobre las cosas, de saber qué opino sobre la cosa, qué es lo que yo pienso. Esa capacidad de poder crear un concepto propio o una definición propia sobre las cosas. Yo veía que esta persona, cada vez que hablábamos de algo, tenía una opinión propia. Era como que yo decía, bueno, vamos a pasar por este tema o por el otro, sin importar por el tópico el cual abordemos. Él siempre tenía un criterio sobre las cosas. Ya tenía un concepto que definía cómo él veía eso que veía. En ese momento, primero obviamente uno se refleja en lo que hace la otra persona y me empezó a hacer un poco de ruido. Digo, che, pará. O esta persona, había dos opciones. O esta persona hablaba un poco al pedo, o verdaderamente se había tomado el trabajo de replantearse qué pensaba de cada cosa. Y se lo pregunté, y obviamente me dijo, no, mira, yo pienso esto porque lo analicé, lo vi de esta manera, entendí cómo lo quería ver, y pude darme lugar a darle una definición desde lo que yo creía que era así. Y entonces me empecé a preguntarme,
¿Qué pienso yo sobre las cosas? ¿Cómo actúo yo ante ciertas situaciones? Lo que a su vez me llevó a pensar bajo qué valores me paro ante la vida. Porque tal vez en primera instancia es entendible que no entendamos la relación que hay entre la opinión que tenemos sobre las cosas o nuestros conceptos propios sobre las cosas y los valores humanos. Pero bueno, con el tiempo, a medida que vayamos reflexionando, porque tengo una idea ya un poco cerrada sobre cómo se relacionan, van a entender. Porque al fin y al cabo, uno sí, son opiniones, conceptos de lo que nosotros tenemos. El concepto propio sobre las cosas son opiniones, juicios, es lo que nosotros pensamos sobre en determinado dominio, no tiene que ser algo en particular. Es el hecho de tener una opinión propia sobre algo. ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? ¿Qué es lo otro? ¿Qué son los valores? A mí me gusta mucho explicarlo esto con una referencia a las vías del tren. En este caso, nosotros como personas somos el tren, con nuestros puntos buenos, nuestros puntos fuertes, nuestros puntos no tan buenos o nuestros puntos débiles. ¿Sí? A eso obviamente, en el caso de las personas, porque hay que diferenciarlo un poco del tren, se le agregan los condimentos de las emociones, de los pensamientos, de los juicios. Pero este tren, ¿por dónde va? ¿Hacia dónde quiere ir? Porque, hasta lo que yo sé todavía, los trenes no andan sobre la nada misma, necesitan algo para trasladarse. Y exactamente, de eso estamos hablando, de los valores, de las vías del tren. Los valores son las vías del tren. Los valores son esa brújula que guía nuestra forma de afrontar todas nuestras decisiones. Nos dice, ok, ¿cómo voy a tomar esto? ¿Cómo voy a tomar esta situación sobre la vida? Son esas bases que plantamos, son esas bases que plantamos para nuestra moral, que va muy relacionado con las creencias, desde las cuales surgen, ahí sí, nuestros pensamientos, nuestras emociones y a su vez todos nuestros actos lingüísticos que son consecuentes a las emociones y a los pensamientos. ¿Qué me refiero? A los juicios, las afirmaciones, las declaraciones, y bueno, así los actos lingüísticos que existen. Capaz que algún día podamos hacer un capítulo particularmente sobre los actos lingüísticos, porque creo que tienen un punto importante, pero no en este tema, porque los valores no es eso que nosotros decimos que somos, es eso que nosotros reflejamos. Hay una gran diferencia entre decir que tengo estos valores a verdaderamente reflejarlos. Entonces, ahí entendí cómo se relacionaba. Para poder empezar a trabajar sobre mis opiniones, mis pensamientos y todo lo que conlleva mi criterio sobre las cosas, había algo que tocaba tratar primero. ¿Cuáles eran mis valores? ¿De dónde venían? Si eran míos. Esos valores que yo digo que tengo, ¿son míos? ¿Me los habían impuesto? O no capaz impuestos, sino que los había recibido de alguien más. Me los habían trasladado, mejor dicho, porque creo que a veces, si vamos a lo que es el ámbito familiar, que bueno, después vamos a meternos un poco más desde ese lado, los valores no necesariamente tienen que ser impuestos. A veces uno desde inconsciencia, un padre desde la inconsciencia o desde el amor, creo yo, cría a sus hijos, intenta inculcarles ciertos valores. Pero después hay algunos valores que se transmiten justamente de manera inconsciente, que el niño los toma como propios, pero que en realidad ni siquiera son en base a su criterio. Y llega un momento en la vida de uno en la cual toca hacerse responsable y decir,
¿estos son mis valores? ¿Estoy de acuerdo con estos valores? Porque algunos valores pueden ser buenos y podemos decidir arraigarnos a ellos, podemos decidir aferrarnos a esos valores. Pero ¿estamos de acuerdo con ellos? Y a todas estas preguntas se le sumaba la que siempre te lleva a la acción. Esa pregunta que a mí me encanta hacer después de cualquier reflexión. Porque sí, el camino del autoconocimiento es eso, es adentrarse, es adentrarse en el porqué de las cosas, por qué sucede, por qué es así, de dónde viene, es mío, no es mío, me lo inculcaron, me lo trasladaron, me lo impusieron, lo tomé como propio. Pero una vez que hacemos toda esa evaluación y vemos si estamos de acuerdo o no con que esos valores empiecen a pertenecernos, o con lo que nosotros tomamos como una descripción de nosotros mismos, llega la gran pregunta que es, ni hablar que de las partes más difíciles del autoconocimiento, o ahí ya en realidad entramos al desarrollo personal. ¿Es posible cambiarlos? ¿Es posible crear mis nuevos valores? Porque al fin y al cabo son esas vías del tren. Capaz que el tren es un poco más fácil cambiarlo, agregar un modelito nuevo, agregarle algún accesorio, pero hacer el cambio de las vías del tren es algo mucho más complejo que el simple hecho de cambiar algún accesorio del vehículo. Que en este caso, vuelvo a lo de antes, nosotros somos el tren y las vías son los valores. Entonces, vamos a desmembrar un poco todo esto a través de 3 preguntas. Que ojo, no voy a hacer estas preguntas para ir respondiéndola porque no quiero que esto se trate de lo que yo pienso, o mejor dicho, de cómo yo me describo ante esa situación. Quiero que reflexionemos sobre estas 3 preguntas y que ustedes también se puedan tomar lugar a reflexionar sobre estas 3 preguntas. Y la primera pregunta es, ¿con qué valores me siento identificado? Que esto me tomó tiempo, porque uno lo que no entiende a veces es que pensar las cosas no conlleva el hecho de poder transitarlas. No conlleva el hecho de poder resignificarlas. Que yo piense cuáles son mis valores no significa que estoy describiendo cuáles son mis valores, porque eso hay que escribirlo, hay que palparlo, hay que trasladarlo a algún lugar para poder llevarlo a palabras. Imagínense que ustedes, es como cuando yo quiero grabar este podcast, cuando yo quiero grabar estos capítulos. Yo obviamente puedo tener en mi cabeza miles de ideas, miles de conceptos, miles de propuestas o de formas de querer llevar esto adelante. Pero el momento de la verdad es cuando yo me siento en el micrófono. Pero el momento de la verdad es cuando yo me siento. Pero el momento de la verdad es cuando yo me siento acá delante del micrófono. Cuando yo me paro frente a la cámara, acomodo el micrófono y empiezo a hablar. Cuando la grabadora comienza a reproducir. Ahí se ve el momento de la verdad, cuando yo puedo plasmar en palabras todo lo que yo creo. Entonces, ¿con qué valores me siento identificado? ¿Cómo viví yo un poco este proceso? Porque también estas preguntas van relacionadas a cómo yo me he ido preguntando, que le puede servir un poco para reflejarse en eso, o también para abarcar o ver la posibilidad de un posible camino, ¿no? O ver por dónde podrían crear un posible camino para entender con qué valores se sienten identificados. Y yo arranqué por esa pregunta. ¿Qué valores me identifican? Y me encontré con que ni siquiera sabía qué eran los valores. Ni siquiera sabía cuáles eran los valores. Entonces, ese fue el primer paso de investigación. Entender qué son los valores. Entender cuáles son los valores. Y ahí arrancar a trabajar con cuáles me siento identificados. Ahora, una vez que entendí
cuáles eran esos valores con los que me identificaba. Y no es un trabajo fácil porque es sentarse, es escribir, es buscar los tipos de valores, ver con cuál te sentís identificado, ir filtrando algunos, porque la idea no es llegar a qué valores quiero tener, es entender y poder plasmar cuáles son los valores que vivo. Fue preguntarle a personas, che, ¿con qué valores de esto me identificás? Porque también está eso. Si bien entramos un poco ahí en la interpretación de la otra persona, que puede o no ser lo que nosotros somos, también en cierta parte nos va a demostrar un poco qué valores nosotros reflejamos o nos puede guiar un poco en ese camino. Pero una vez que encontraste los valores, no queda ahí. Yo te pregunto ahora, o me pregunté en su momento, ¿son valores dichos o valores reflejados? Que es un poco de lo que hablábamos recién. ¿Son valores que quiero tener o valores que tengo? ¿Cuáles son esos valores que querés tener, pero que te das cuenta que no tenés? Y también está bueno hacer el trabajo de entender cuáles son esos valores que no crees que tenés, pero que a su vez los reflejás con tus acciones. Tanto las palabras como las acciones tienen la misma importancia. Se le da un gran peso. Pero en cuando hablamos de valores, las palabras quedan un paso atrás. Porque sí, uno lo puede escribir, pero ahí está plasmando tus pensamientos, no estás hablando. Porque lo que verdaderamente cuenta son las acciones con los valores. Porque es cómo estamos programados según esos valores morales que nos rigen para afrontar las situaciones. Y después llegó una de las preguntas más difíciles, que es saber de dónde vienen los valores. ¿Quién me los dio? ¿Los agarré yo por mi criterio propio? La mayoría de los casos, verdaderamente esos valores nos los trasladaron. ¿En qué ámbitos nos pueden haber trasladado estos valores? Y también les pueden servir a ustedes para ir a buscarlos. En la familia, en la escuela, la educación primaria o secundaria, en nuestro grupo social, en esa actividad física perdón, no necesariamente tiene que ser una actividad física, en esa actividad a la cual nos asociamos desde muy chiquito, esa actividad en la cual nos encontramos, esa actividad en la cual desarrollamos, porque al fin es un círculo social más que transmite ciertos valores. Cada actividad que uno hace tiene ciertos valores, ya sea en el fútbol el compañerismo, en el boxeo la resiliencia, en el ajedrez puede ser la paciencia. Cada actividad va teniendo esos valores que te inculca quien te los brinda. Entonces, una vez que empezás a encontrar de dónde vienen esos valores, porque ya hiciste este trabajo, yo te puedo asegurar que si llegaste a esta parte del capítulo, debes estar con ganas de terminar ya de escucharme para ponerte a trabajar sobre tus valores. Y te quiero felicitar, porque acabas de dar el primer paso para el autoconocimiento, que es la curiosidad, la pregunta, preguntarse el por qué, preguntarse el desde dónde, preguntarse el si es tuyo o no. Y por eso te felicito, porque seguramente a medida que fuiste escuchando todo este capítulo, donde hablamos sobre cómo ir encontrando estos valores y sobre la importancia que tienen, porque eso es algo que no hice énfasis, la importancia que tienen los valores, porque son esos conceptos o esa guía que nos va a permitir saber cómo nosotros encaramos las cosas. Entonces, ¿de qué te sirve tener el tren más actualizado si las vías del tren no te dirigen hacia donde vos querés ir? O mejor dicho, ¿de qué te sirve tener vías del tren si no sabes hacia dónde te llevan? ¿Qué pasaría si tuvieras la oportunidad de sacar esas vías y empezar a plasmar tus vías? ¿Para qué? Para llegar a ese lugar donde querés llegar. Que bueno,
Ustedes saben que yo pienso que no hay que llegar a ningún lugar, pero que sean esas vías que te permitan hacer el camino que sientas que es propio tuyo. Entonces llegaste hasta acá, es un buen punto. Pero te voy a dar una mala noticia. Esto que pasó, aunque es complejo, es el paso menos abrumador de todos. Porque si pensás que encontrar tus valores va a ser difícil, que va a serlo un poco, no te das una idea de lo difícil que va a ser definir cuáles son los valores que vas a querer tener y cómo vas a hacer para no solamente decirlos, sino reflejarlos. Pero por suerte, don Matías está acá. Está acá para ustedes. Está acá para conectar con ese Dios, con esa capacidad de creación que todos ustedes tienen dentro, que vos tenés adentro. Porque exactamente, este soy yo hablando conmigo mismo. Soy yo hablando con mi capacidad de creación. Soy yo reafirmándome cómo encontré estos valores, cómo fue mi recorrido y cómo ahora tengo también la oportunidad de cambiarlos y de plasmar los valores que quiero para mi vida. Cerrá un poco los ojos y date cuenta que estoy hablando conmigo mismo. Nos estoy hablando a nosotros. Y les voy a contar cómo es que estoy trabajando en formar mis nuevos valores. Y vamos a llamarle a este ejercicio las nuevas vías de tu tren, ¿sí? Y lo vamos a dividir en 5 pasos. El paso número 1 va a ser volver a mirar tu vida. ¿Qué momentos me hicieron sentir orgulloso de mí? ¿En qué decisiones sentí que actué desde algo verdadero, desde algo profundo? ¿Y qué actitudes o gestos de otros me conmueven y admiro? Estas preguntas, lo que probablemente te van a permitir, es revelar cuáles son esos valores que ya reflejás. Aunque no los hayan puesto en palabras, vos vas a ir respondiendo a estas preguntas, y te puedo asegurar que vas a ir encontrando esos valores que reflejás. El paso número 2 va a ser separar lo elegido de lo heredado. Va a ser separar lo heredado de lo elegido. Ahora vamos a pensar en los valores que decimos tener, en los valores que decís tener o en los valores que digo tener. ¿De dónde vienen? ¿Los repito porque me los enseñaron? ¿O los sostengo porque los sentí realmente? ¿O los sostenés porque los sentís realmente? Acá el objetivo no es juzgarnos, es empezar a limpiarnos, empezar a filtrar y a desmembrar un poco para poder saber sobre lo que vamos a construir, ver qué es tuyo y qué no, ver qué es mío y qué no. Como un tercer paso, quiero que imagines que tenés adelante una hoja en blanco. En esa hoja vas a poder escribir qué valores querés habitar, qué valores, o mejor dicho, sobre qué valores querés vivir. No se trata de ser perfecto, no se trata de buscar el perfeccionismo, no se trata de poner los valores en palabras justas. No hace falta que los nombres, sentilos, escribilos en una oración como a vos te salga. En el fondo vos vas a saber con qué te conecta. Después, las palabras, son cosas estigmatizadas para reflejar lo que sentimos.
Entonces quiero que te preguntes, o mejor dicho, quiero que sientas qué valores me harían vivir, qué valores me harían vivir una vida más mía, más propia. En el paso número 4 lo vamos a nombrar con el corazón, nos vamos a conectar con esos valores. Y quiero hacer una pausa para decirles que todo esto yo lo estoy haciendo en mi día a día. Y quiero hacer una pausa para decirles que todo esto yo lo estoy haciendo en mi día a día. Y por eso quiero aconsejárselos y se los quiero recomendar, mejor dicho. No aconsejarlos, se los quiero recomendar y para el que lo sienta propio le pueda dar lugar en su vida. Cuando sientas que esos valores empiecen a aparecer, a medida de estas oraciones y frases que vas a ir haciendo, les puedes empezar a poner nombres, pero que no sea un nombre de manual. No quiero que pongas gratitud porque suena lindo, ¿entendés? ¿Qué significa para vos tener gratitud? ¿Cómo se ve eso en tu vida real? Puede ser agradecimiento, puede ser, hasta incluso para algunos, la gratitud puede ser el no resistirse, el no quejarse, el no pensar desde la escasez. Dale el nombre que vos quieras o la frase que vos quieras. No quiero que suene lindo, quiero que te suene a vos. Y como paso número 5, porque si sos como yo, probablemente termines este capítulo y te quieras poner a escribir todos en la hoja. Te voy a pedir, no te voy a aconsejar, te voy a pedir que no busques cerrar nada hoy. Esto es algo de todos los días. No hace falta que salgas de este capítulo con todo resuelto. Esto no es un examen. No te voy a pedir que cambies todas las vías del tren en un instante, porque conlleva tiempo. Ese es el factor más importante, el tiempo. Que cada pregunta quede flotando en tu vida, en tu día. Que cuando pasa una situación te digas, pará, esto me conecta con uno de los valores que reflejo. O esto me conecta con uno de los valores que quiero reflejar. Quiero que lo empieces a ser consciente. Y de ahí, cuando empieces a darle nombre a estos valores, quiero que te quedes con lo más importante. Los valores no se muestran. Los valores no se explican. Los valores no son para contarlos a la gente. Los valores son propios. Los valores son para vos. Hoy en día sabemos que la gente está muchísimo atada a los juicios. Entonces, no quiero que hagas estos valores para alguien más. No quiero que hagas estos valores. No quiero que crees, mejor dicho, estos valores en vos para mostrárselos a alguien más. Porque justamente, en vez de valores, si no serían descripciones de vos mismo. Y los valores trascienden totalmente eso. Los valores son propios, los valores se guardan. Son un lugar al cual volvés cuando sentís que el tren se está descarrilando. Después, si vos querés, a la gente mostrarle el tren, mostrarle las decoraciones, mostrarle los accesorios que les va sumando. Queda tranquilo que nadie presta atención en las vías, pero sí ven el recorrido que hace en el tren. Pero sí ven el recorrido que hace el tren. Y eso es lo que va a ver la gente, lo que vos reflejes. No hace falta que les cuentes cuáles son. Yo te puedo asegurar que ellos lo van a notar. Y si no lo notan, aún así vas a conseguirlo. Porque si vos sabes que lo estás reflejando, es lo importante. Y quiero que te quedes con eso. Quiero que no busques cerrar, sino que busques empezar a vivir y empezar a transitar este camino del autoconocimiento con este primer paso. Con este primer paso. Con los valores. Porque estas son la importancia de los valores. Son las vías de tu tren. Espero que hayan disfrutado este capítulo tanto como yo. Es un capítulo que tenía muchas ganas de hacer porque sé que va a tocar en puntos muy importantes. Porque la gente necesita a veces ese empujón para saber de dónde arrancar. Y creo que este puede ser el empujón correcto. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión. Espero que hayan disfrutado de este espacio para ustedes.
Espero que hayas disfrutado este espacio con vos mismo. Disfruté y espero que lo hayan hecho conmigo. Los espero para otro día, seguir reflexionando. Y esto fue un nuevo capítulo de Espacio en Blanco.